Revelado. Las 4 peores comidas de desayuno para mayores de 60 años y 4 sorprendentes que debes cambiar ahora mismo. Don Ramón se sentó en su mesa de madera, el aroma del café recién hecho flotando en el aire, mientras su nieta Valentina le contaba entusiasmada sobre sus estudios de nutrición. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las fotografías familiares que decoraban el hogar, pero en su corazón, una sombra se cernía. Frente a él, los chilaquiles cubiertos de crema parecían la representación de una vida llena de amor y risas, pero al mismo tiempo, se convertían en una amenaza silenciosa. Abu, el doctor dijo que debía cuidarte más. ¿Sabías que esos chilaquiles pueden ser muy dañinos para ti?, le dijo Valentina, como si le hubiera lanzado un balde de agua fría. El golpe de la realidad lo dejó en silencio. ¿Cómo podía renunciar a ese plato que tanto significaba para él, que lo había acompañado en los mejores momentos de su vida? Pero siempre he comido esto, Valentina. No puede ser tan malo, murmuró, mientras su mente se debatía entre el placer de los recuerdos y el miedo a lo que podría perder. La conversación avanzó, pero el dilema moral que enfrentaba don Ramón se agigantaba. Su mente estaba acelerada, dudas por doquier. La diabetes lo hacía consciente de que sus decisiones sobre la comida ahora podían determinar su futuro. ¿Y qué hay de mi felicidad?, pensó mientras sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Recordó cada risa, cada abrazo, y cómo esos platillos tradicionales habían cimentado el amor en su familia. ¿Tendría que renunciar a todo eso solo para vivir un poco más? La comida no solo llena el estómago, Abu. También es salud, insistía Valentina, pero la angustia crecía en su pecho. No quería ser un viejo amargado que no podía disfrutar de los sabores de su infancia, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que la enfermedad lo venciera. Necesito tiempo para pensar, fue su respuesta, una línea delgada que marcaba el comienzo de una batalla interna. Mientras le daba un sorbo a su café, la tensión psicológica se transformó en un torbellino. Se preguntó si podría redescubrir la cocina y honrar la tradición sin poner en riesgo su salud. Las imágenes de su esposa haciendo tortillas se colocaron en su mente como recuerdos vivientes, pero ¿debería dejar que esas memorias determinaran su futuro? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión aumentaba a medida que el día de su cumpleaños se aproximaba. Mientras preparaba sus comidas nuevas, la inseguridad le asaltaba. ¿Serían aceptadas estas modificaciones por su familia? La lucha entre la tradición y la renovación se convirtió en su propio campo de batalla emocional. ¿Podría realmente redefinir lo que significaba el desayuno para él? La angustia lo llevó a sentirse atrapado en un dilema del que no sabía cómo escapar, y el día de la celebración se acercaba rápidamente. En su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿podría este nuevo camino traer la felicidad que tanto anhelaba, o terminaría sintiéndose vacío, alejado de todo lo que amaba? Don Ramón se despertó con una extraña mezcla de determinación y temor. Era el día de su cumpleaños, y tendría una reunión familiar que prometía ser significativa. En la cocina, el sol ya brillaba con fuerza, pero la sombra de sus decisiones pesaba en sus pensamientos. Se sentó en la mesa y observó los ingredientes que había comprado la semana anterior: aguacates frescos, huevos orgánicos y una variedad de verduras. Este iba a ser su primer desayuno saludable, y aunque el temor a la decrepitud le provocaba un nudo en el estómago, había una chispa de esperanza en su interior. Mientras batía los huevos, recordó a su esposa, su mano apoyada delicadamente en su hombro, alentándolo a probar nuevos sabores en la cocina. Esa memoria lo impulsó a seguir adelante, a experimentar con recetas que jamás hubiera considerado. Sin embargo, la inseguridad comenzaba a infiltrarse en su mente. ¿Qué dirían sus hijos y su nieta al ver esa cocina tan diferente? La ansiedad lo llevó a cuestionar su propia valía como chef de la casa. A medida que los olores comenzaron a mezclarse, don Ramón se concentró en un punto de claridad: cada nuevo plato sería, en su esencia, un homenaje a su historia. Una historia que se trazaba entre tortillas y tamales, pero que ahora debía incluir opciones más saludables. Al empezar a cocinar, se dio cuenta de que no le estaba dando la espalda a sus tradiciones, sino que estaba evolucionando. La comida, a su modo,
Se convertía en una forma de resistencia contra la enfermedad que amenazaba con arrebatarle su alegría. La invitación de su familia la recibió con una mezcla de nerviosismo y alegría. Al llegar, el llanto de su nieto al verlo en la puerta le devolvió la alegría que había comenzado a perder. «¡Feliz cumpleaños, abuelo!», gritaron los pequeños, corriendo hacia él. Esa era la esencia que quería conservar, la felicidad de los suyos. Pero a medida que los abrazos se sucedían, también avivaban su ansiedad. Se atreverían a probar el nuevo desayuno que había preparado. El momento crucial llegó y, con un gesto firme, sirvió los platos en la mesa familiar. Sus hijos lo miraban con expectación. ¿Cómo reaccionarían a la mezcla de sabores inusuales? Siguió hablando, compartiendo la motivación detrás de cada ingrediente con orgullo, mientras su corazón latía con fuerza. Con cada bocado que sus seres queridos daban, don Ramón sacaba una conclusión. Había logrado brindarles no solo un desayuno, sino también la oportunidad de convertir la tradición en algo más relevante. Sin embargo, no todo iba como soñó. Las expresiones en los rostros de algunos de sus familiares comenzaban a delatar un incómodo silencio. ¿Había arriesgado demasiado? Se preguntó si el cambio era más difícil de aceptar de lo que había anticipado. Los murmullos de sus hijos le llegaban como ecos, sus dudas resonaban en su mente. No sabe como antes. El nudo en su estómago se volvió más pronunciado. Al ver cómo sus esfuerzos eran recibidos con escepticismo, don Ramón supo que su viaje apenas comenzaba. Comprender la reconciliación entre el pasado y el futuro sería su verdadero reto. Se prometió a sí mismo no rendirse ante la adversidad. Si su felicidad significaba aferrarse a la tradición sin dejar de lado la salud, entonces eso es lo que haría. Mientras el día avanzaba y las conversaciones sobre lo que significaba ser una familia se sucedían con sabor a nostalgia, una pregunta inquietante surgió en su mente, no dejó de dar vueltas. ¿Qué haría si la resistencia a los cambios que tanto necesitaba persistía? ¿Podría realmente mantener la integridad de su legado alimenticio y, al mismo tiempo, crear una nueva historia? La tensión en su pecho aumentaba a medida que la respuesta se deslizaba entre sus pensamientos, y el reloj seguía avanzando. La próxima reunión familiar estaba a la vuelta de la esquina. Sus sentimientos eran dos caras de una misma moneda, una lucha entre el deseo de preservarse y el anhelo de transformación. Don Ramón se prepararía para afrontar esa encrucijada. Sabiendo que no podía tomar este nuevo camino solo, debía decidir si compartirá su viaje tanto con quienes ama, como con su nueva identidad culinaria. Don Ramón se levantó de la mesa con el eco de las risas de sus nietos aún resonando en su mente. Esa mezcla de felicidad y angustia lo acompañaba mientras se dirigía a su cocina. La reacción de su familia lo había golpeado más de lo que esperaba. Sin embargo, hubo cosas que lo mantenían en pie, el brillo en los ojos de su nieto al morder un aguacate y el inesperado halago de su hija sobre la presentación del plato. Mientras intentaba organizar sus pensamientos, decidió que no podía dejar que un desayuno atípico definiera su valentía culinaria. La cocina sería su campo de batalla, pero también de experimentación. Reflexionó sobre cómo había llegado tan lejos, desde ser un cocinero de recetas tradicionales a aventurarse en un nuevo mundo de sabores. Era una transición, no solo de ingredientes, sino de identidad. ¿Qué significaría realmente ser un abuelo que se adapta y aprende? Recordó las palabras de su esposa: la vida es como una receta, siempre hay espacio para mejorar. Esto se quedó grabado en su mente como un mantra que debía hacer suyo. En lugar de rendirse, don Ramón decidió que centraría su energía en aprender, buscaría nuevas recetas, investigaría sobre la nutrición y se convertiría en un defensor de una alimentación saludable para él y su familia. Se propuso no solo cambiar su cocina, sino también educar a sus seres queridos sobre la importancia de cuidar el cuerpo a través de lo que consumen. Comenzó a investigar. Se sentó en su cocina con el laptop abierto, navegando por recetas saludables y consejos nutricionales. Se sorprendió al descubrir la variedad de opciones que existían. Los platillos no tenían que ser insípidos ni aburridos. Muy por el contrario, había un mundo vibrante de ideas que lo animaban a fusionar sus ingredientes tradicionales con las tendencias saludables. Cada día era una oportunidad para crear algo nuevo. Quería experimentar sin miedo al juicio. Se lanzó a la adquisición de nuevos ingredientes y comenzó a crear platos que respetaban su cultura, pero que también ofrecían alternativas nutritivas. Quiso que su familia no solo probara la comida, sino que conociera las historias detrás de cada plato. Con el tiempo, algo empezó a cambiar en su interior. Don Ramón empezó a disfrutar aún más de cocinar, pero no solo porque se alimentaba de nuevas ideas, sino porque también notaba cómo los temores se convertían en combustible para su progreso.
Se sintió como un artista en su lienzo, creando obras que unían el pasado con el presente, platos que no solo hablaban de sus raíces, sino también de sus aspiraciones de salud y bienestar. A medida que los días pasaban, decidió que organizaría una cena temática para la familia, donde todos podrían experimentar su nuevo enfoque hacia la comida. Lo visualizaba como una forma de demostrar que los cambios podían ser deliciosos y no un sacrilegio a sus tradiciones. Pero las dudas regresaron. ¿Serían sus hijos lo suficientemente receptivos? La presión aumentaba mientras el día de la cena se acercaba. La idea de enfrentarse nuevamente a un posible rechazo lo aterraba, pero también lo llenaba de una determinación irrefrenable. Se preguntaba si su resistencia se convertiría en aceptación. En el fondo, sabía que era ahora o nunca. Su legado, su pasión, todo lo que había construido, dependía de su capacidad para adaptarse y avanzar. La cena no solo sería una prueba de sus habilidades culinarias, sino un hito en la creación de una nueva familia unida por el respeto a la tradición y la búsqueda de bienestar. Y así, mientras los días contaban, don Ramón se preparaba para culminar su desafío más grande, una cena familiar donde no solo sus platos serían el foco, sino la oportunidad de abrir un diálogo acerca de salud y tradición. Su corazón latía con fuerza ante la presión y la expectativa. ¿Los vería disfrutar de su transformación? ¿Qué pasaría si esta vez la mesa estuviera llena de risas y aceptación en lugar de dudas y críticas? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y el momento decisivo estaba por llegar. La noche de la cena llegó antes de lo que don Ramón había previsto. La mesa, elegantemente decorada, reflejaba su dedicación y los aromas de los platillos invadían el aire. Había preparado una variedad de opciones, desde un salteado de verduras coloridas hasta tortillas de espinaca, todo meticulosamente planeado para fusionar sabores tradicionales con nutrición moderna. Sin embargo, a pesar de la cuidada presentación, su mente estaba atormentada por la incertidumbre, cada sonido de la puerta lo hacía sobresaltarse. La llegada de sus hijos y nietos lo llenaba de nervios. Más allá del deseo de impresionar, anhelaba conectarse con ellos, quería que entendieran su nueva filosofía de vida. Pero, al pensarlo, la sombra de la duda regresaba. Las preguntas se arremolinaban en su mente como un torbellino. ¿Aceptarán sus esfuerzos? ¿Verán el valor en su visión? Mientras los invitados se acomodaban, don Ramón tomó un sorbo de agua, intentando calmar su ansiedad. La esencia del momento no se trataba solo de la comida, era la manifestación de su transformación personal. No podía volver atrás. Había invertido demasiado en su autodescubrimiento y en el deseo de ser un abuelo que se adaptaba y siguió aprendiendo. Esa idea se había convertido en su motor. El primer platillo, una ensalada fresca de quinoa con aguacate y cítricos, fue recibido con un silencio especulativo. Miradas curiosas se intercambiaron entre su familia. La primera cucharada fue crucial, los ojos de su nieto se iluminaron de inmediato, y eso hizo que el corazón de don Ramón latiera con fuerza. Aunque la tentación de detenerse y preguntar si les gustaba fue fuerte, se obligó a sí mismo a permanecer en el momento. La cena avanzaba. Cada plato sirvió como una plataforma para explicar la historia detrás de sus elecciones. Compartía datos sobre nutrición, rememoraba anécdotas sobre los ingredientes, y poco a poco comenzaron a abrirse espacios de diálogo. Cada risa y comentario positivo le brindaba impulso, pero había una voz en su interior que seguía cuestionando, ¿era esto suficiente? A medida que pasaba la noche, don Ramón sintió la fuerza de su transformación. No solo estaba sirviendo comida, estaba compartiendo su pasión y su deseo de ver a su familia prosperar en salud. Sin embargo, en un instante de introspección, se dio cuenta de que había un riesgo inminente. Aquella noche no era solo su prueba culinaria, también era un desafío emocional. Su familia estaba acostumbrada a lo familiar, a la tradición, y cualquier desliz podría llevar a la creación de huecos irreparables en su relación con ellos. Por un momento, el ambiente se tornó solemne cuando su hijo mayor se detuvo a masticar un bocado de pisto saludable. Miró a su padre, la incertidumbre pintada en su rostro. «Papá, esto es diferente», dijo, y la tensión que había tratado de contener se intensificó. La sala se tornó en un espacio de escucha y descubrimiento. Un momento de verdad se cernía sobre él y cada segundo parecía alargarse. Don Ramón se preparó para responder. Sabía que cada palabra tendría un peso significativo. Era el momento de abrirse, de ser vulnerable. Habría que hablar no solo de la comida, sino de lo que significaba para su unidad familiar. Mientras tomaba aire para comenzar su respuesta, sintió que su futuro ya no dependía solo de su valentía en la cocina, sino del camino que ahora comenzaba a trazar en sus relaciones familiares. Una pregunta lo devoraba por dentro.
¿Estaría la familia lista para aceptar no solo su comida, sino también la nueva versión de él? El silencio en torno a la mesa era un testimonio de la tensión. Era su oportunidad de redefinir su legado, pero, ¿y si todo se desmoronaba? Don Ramón contempló con determinación, el momento de cambio había llegado, y su voz debía resonar como nunca antes. Don Ramón tomó aire profundamente, su pecho se expandió con determinación. El momento había llegado, y en su mente, se alzaron imágenes de sus propios padres, quienes siempre habían hecho de la mesa un sagrado refugio donde se compartían no solo alimentos, sino sueños y miedos. Sin embargo, estaba decidido a que su legado no se limitara a lo tradicional, quería abrir la puerta a nuevas posibilidades. Lo comprendo, empezó, su voz resonando entre la mesa. Este cambio puede parecer drástico. Pero estos platillos no son solo comida, son una forma de cuidarnos, de aprender y de experimentarnos de una manera diferente. He pasado mucho tiempo investigando sobre lo que realmente necesitamos, la reacción fue variada. Su hijo mantuvo una expresión seria, mientras que su nuera asintió levemente, interesada. Sin embargo, la mirada de su nieto lo estimuló. Aquella chispa que se había encendido en su primer bocado quedó grabada en su memoria, significaba que estaba abriendo un camino. ¿Por qué no podemos probar una nueva forma de cuidar nuestro cuerpo? La vida es un viaje, y es hora de que nuestros alimentos reflejen eso, continuó, mientras su corazón latía con fuerza. La respuesta no solo sería sobre la comida, sería un principio de conversación más amplio sobre sus expectativas y la visión de su familia. En ese instante, don Ramón sintió que el poder del diálogo se instalaba entre ellos. Listo para escuchar sus inquietudes, nuevamente respiró hondo, dispuesto a conocer la perspectiva de cada uno. Su hijo rompió el silencio. Papá, tengo que admitir que no esperábamos esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cambiar lo que siempre hemos comido? La pregunta, aunque desafiante, le otorgó una apertura que había anhelado. Porque para mí es esencial no quedarme atrapado en el pasado. No solo porque lo diga la moda de la nutrición, sino porque quiero ser un abuelo activo, un testimonio vivo de que el cambio es posible, incluso a nuestra edad. Quiero que mis nietos vean que nunca es tarde para aprender y para crecer. Las palabras resonaron en la sala. La incomodidad inicial comenzó a desvanecerse, dando paso a un espacio de reflexión. Cada uno de ellos, al escucharlo, empezó a cuestionarse sobre su propio viaje a través de la vida, y eso encendió algo dentro de don Ramón. Una llama de esperanza y desafío, que parecía estar en el centro de su propósito renovado. Sin embargo, no todo sería tan sencillo. La noche continuaba, y a medida que la conversación se adentraba en una nueva dimensión, se sucedían reacciones cíclicas entre la aceptación y el escepticismo. Él seguía visualizando los rostros de sus hijos y cómo podrían resistir la transformación. Su corazón se llenaba de una mezcla de confianza y ansiedad. Cada nuevo plato traía consigo respuestas y dudas, impulsando a sus seres queridos a una reflexión interna. El platillo de tortillas de espinaca evocó historias de épocas pasadas, pero las repeticiones familiares chocaban con sus aspiraciones modernas. Don Ramón se sentía atrapado entre dos mundos, y esto añadía una capa de tensión a su voz. ¿Qué pasaría si algunos nunca aceptaban su nuevo enfoque y persistían en atenerse a lo viejo? Esa posibilidad se cernía como un ominoso nubarrón. La transformación personal era un acto de valentía, pero también requería la aceptación ajena, y eso no podía forzarse. ¿Cuánto de su nuevo yo podría extenderse a su familia sin que se sintieran amenazados o perdidos en el cambio? Mientras don Ramón sopesaba estas preguntas, se sintió aún más fuerte. La perseverancia que había cultivado en su viaje no debía ser en vano. Su voz tembló por un momento antes de buscar la certeza. Miró a cada uno de ellos y se sintió empoderado para continuar. Es posible que solo sea el primer paso, pero hay que darlo para buscar un futuro más saludable. Juntos, con eso, la tensión palpitante parecía valer la pena. El camino hacia el cambio se estaba trazando, no solo en platos, sino en conexiones, emociones y esperanzas. Era un renacer, pero ¿sería suficiente para mantener unirse como familia? La respuesta lo aguardaba en un rincón incierto de su mente y su corazón, un lugar donde la revelación estaba lista para florecer. A medida que la cena avanzaba, las dinámicas se transformaban, pero en el fondo de su ser, don Ramón sabía que la lucha apenas comenzaba. Su viaje de autodescubrimiento incluía no solo el aprendizaje sobre dieta y salud, sino también un profundo replanteamiento de su identidad familiar. La siguiente pregunta se asomaba, amenazante y fascinante. ¿Cómo podría unir a su familia en este nuevo paradigma, cuando aún quedaban tantas resistencias por deshacer?
La mañana siguiente amaneció con un aire fresco que animó a don Ramón. Se levantó temprano, decidido a no dejar que las inquietudes de la noche anterior dominaran sus pensamientos. Preparar un desayuno que reflejara su nueva filosofía culinaria se convirtió en su prioridad. Mientras lavaba los ingredientes, visualizaba cómo cada elección alimentaria podía abordar sus temores y sueños a la vez. Hoy es el día, se repitió mientras picaba verduras. La fragancia de los ingredientes frescos lo llenaba de energía, y cada corte precisaba una intención renovadora. En su mente, un vínculo se formaba entre el acto de cocinar y el poder del cambio. Sin embargo, una parte de él se preguntaba si su familia apreciaría la revolución en la mesa, o si, por el contrario, continuarían aferrándose a lo familiar. Imaginar la reacción de su familia a ese desayuno innovador añadió un brillo de tensión a su entusiasmo. ¿Serán estos cambios demasiado para ellos?, se interrogó, mientras organizaba los platillos en la mesa. Quería que sintieran lo que él había experimentado, la emoción de probar algo nuevo, de descubrir sabores ocultos, pero temía que eso pudiera interpretarse como un ataque a lo que siempre habían conocido. Cuando sus hijos llegaron a la mesa, notó una combinación de curiosidad y recelo en sus rostros. La presentación del desayuno era colorida, vibrante, pero en el fondo, la atmósfera cargada de la noche anterior aún pesaba en el aire. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó su hijo, frunciendo el ceño ligeramente. Don Ramón sonrió, listo para compartir su visión. «Es una pequeña revolución de sabores. Quiero que probemos cómo cada ingrediente puede beneficiar nuestra salud y nuestro ánimo». La primera cucharada que su hijo llevó a sus labios fue un acto de valentía, y la actividad de masticar se convirtió en un momento de silencio expectante. Don Ramón observó con ansia cada sutil cambio en su expresión. Cuando su hijo finalmente pareció relajarse, y una leve sonrisa asomó en sus labios, el corazón de don Ramón se iluminó brevemente. Sin embargo, la aprobación no fue unánime. Su nuera, aún incrédula, comenzó a cuestionar el propósito. ¿Es realmente necesario cambiar todo? Hay cosas que funcionan, que nos hacen sentir bien. La resistencia en sus palabras resonó como un eco del desafío que él mismo sentía. Entiendo tu preocupación, respondió don Ramón, su voz firme pero sensible. Pero lo que yo he aprendido es que a veces es necesario salir de nuestra zona de confort para encontrar mejorías. La salud no se trata solo de lo que comemos, sino de nuestro deseo de evolucionar. Cada respuesta parecía un golpe en el yunque de su determinación, forjando poco a poco la armadura para enfrentar la resistencia que se avecinaba. A medida que la conversación se tornaba más intensa, don Ramón moderó sus palabras, consciente de que el diálogo era tan esencial como la comida misma. Necesitaba entender su perspectiva, no solo para persuadir, sino para consolidar el lazo familiar. Cada pregunta de ellos era una oportunidad para conectar, y cada ribatel una estrategia para profundizar. Mientras continuaban con el desayuno, don Ramón reflexionaba sobre la posibilidad de que este proceso de aceptación pudiera llevar tiempo. Pensar en cómo él mismo había llegado a este punto de cambio, con sus propias dudas y descubrimientos, lo hizo cuestionar si su familia podría experimentar un viaje similar. El tiempo pasaba, y al finalizar la comida, don Ramón sintió que una frágil esperanza se alzaba ante él. Si bien la transformación parecía un camino lleno de obstáculos, cada pequeño avance contaba. Empezó a considerar la posibilidad de preparar un evento de degustación, un momento donde podría mostrar a su familia no solo el cambio en la comida, sino el propósito detrás de ello. Pero, ¿realmente estaban listos para embarcarse en un viaje de este tipo? Mientras su mente planeaba el siguiente paso, una idea perturbadora surgió de entre sus reflexiones. ¿Qué pasaría si esta búsqueda de cambio no solo desafiaba su cocina, sino también las estructuras que habían definido su familia por años? La inquietud lo envolvió de nuevo, y se dio cuenta de que el camino apenas comenzaba, con más incógnitas en el horizonte que certezas. ¿Había algo más profundo que necesitaba abordar para construir un futuro en unidad? La respuesta parecía estar al alcance de su mano, pero todavía era un misterio por resolver. Don Ramón se despertó al día siguiente con un propósito aún más definido. La conversación del desayuno había dejado en él una mezcla de emociones, pero la intriga por el cambio era más fuerte que los temores. La resistencia de su familia le había presentado un desafío inesperado y, en el fondo, sabía que no se trataba simplemente de renovar la cocina, sino de transformar la dinámica familiar misma. Decidió empezar ese día con una lista de ideas para el evento de degustación. En su mente, cada platillo era una oportunidad para abrir el diálogo. Quería incorporar historias detrás de cada ingrediente, darles vida, y así,
suavizar el camino hacia lo desconocido. Con cada palabra que escribía, comenzó a ver su objetivo no solo como una mera comida, sino como una obra de arte que podría unir corazones y mentes. Con el papel en una mano y un bolígrafo en la otra, se detuvo a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Qué lo había motivado a cambiar? Recordó momentos de su juventud, las comidas en familia cargadas de cosas que no eran saludables, el desgaste que esas decisiones habían dejado tanto en su cuerpo como en su mente. Cada vez que tomaba la decisión de alimentarse mejor, sentía una creciente chispa. Podría transmitir esa chispa a su familia. Mientras preparaba el almuerzo, elijo un platillo que nunca había cocinado, algo atrevido pero que sentía que reflejaba su evolución. Quinoas con verduras asadas y un aliño de yogur y limón. Este iba a ser su estandarte en el evento, pero también necesitaba que su familia entendiera la razón de esa elección. Al mirar los ingredientes, pensó en cómo cada uno de ellos aportaba algo valioso y cómo, al combinarse, creaban un todo armonioso. Durante la tarde, don Ramón decidió llamar a sus hijos para discutir el plan. Buscaba persuadir, pero también abrir un canal para que pudieran expresar sus inquietudes. Sabía que la invitación a cambiar sus hábitos alimenticios podría levantar barreras, y estaba dispuesto a romperlas. Quiero que vengáis a casa este fin de semana para una degustación. He preparado algo nuevo, algo que quiero compartir con vosotros, les dijo, intentando ocultar la ansiedad en su voz. Se sintió vulnerable ante la perspectiva de ser rechazado, pero también determinado. Había llegado el momento de ejercer su influencia como padre. Al poco, sus hijos respondieron con una mezcla de entusiasmo y recelo. ¿Qué es lo nuevo, papá?, preguntó su hija con escepticismo. Don Ramón respondió seguro de su propósito: no es solo lo que vamos a probar. Se trata de entender cómo los cambios pueden hacer que nuestra vida sea más saludable y feliz. Con cada respuesta, se iba llenando de confianza. Sin duda alguna, este era un momento decisivo. Sería una oportunidad no solo de presentar su nueva filosofía culinaria, sino de fomentar un diálogo abierto donde todos pudieran expresar sus dudas y aceptar el cambio a su propio ritmo. Esa tarde, mientras probaba el platillo que había preparado, pensó cuidadosamente en cada palabra que constructivamente despejaría el camino hacia el futuro. Sin embargo, una sombra de preocupación lo siguió durante el día. ¿Y si su familia no estaba dispuesta a cambiar? La idea lo llevó a pensar en cómo sería su vida si continuaban sosteniéndose en lo mismo. La ansiedad se transformó en determinación. No iba a renunciar a su propio viaje de descubrimiento por la resistencia de otros. Al final del día, una nueva revelación lo golpeó. El cambio debía empezar por él mismo, con su voz firme pero comprensiva. Enfrentarse a la resistencia de su familia necesitaba resolución, pero también empatía. Ahí estaba el verdadero desafío. Mientras se preparaba para ese fin de semana, un nuevo dilema surge en su mente. ¿Estaba listo para abordar más que solo las comidas? ¿Era este el momento adecuado para confrontar su propia historia y dar un paso hacia el futuro que realmente deseaba? Con todo en juego, la sinceridad sería la clave, y así, con cada latido del corazón, se dio cuenta de que había mucho más que descubrir en este viaje, no solo sobre la comida, sino sobre sí mismo y su familia. Sería capaz de enfrentarse, no solo a sus seres queridos, sino a las verdades ocultas que habían permanecido demasiado tiempo silenciadas. La semana se presentó como un desafío en el que cada día era un paso más hacia el fin de semana tan esperado. Don Ramón se despertaba cada mañana con la idea del encuentro en la cabeza, su mente girando en torno a las posibilidades de aceptación o rechazo. A medida que se acercaba el día, la duda se convertía en compañera constante, impulsándolo a ensayar sus discursos en la soledad de su cocina, donde las paredes lo escuchaban y sus tartas de fruta mostraban su apoyo silencioso. Un día antes de la degustación, decidió que era tiempo de revisar su propia historia. Se sentó en su silla favorita, la que pertenecía a su abuelo, recordando historias que habían marcado su infancia. Hojas de papel se esparcieron por la mesa mientras dibujaba un mapa de sus experiencias, identificando momentos que lo habían llevado a buscar un cambio profundo. Ese ejercicio reveló algo escalofriante, un patrón de repetición de hábitos nocivos, todavía presente en su vida. En el fondo, sabía que este proceso no solo se trataba de la comida, sino de las emociones que venían asociadas a ella. Cada bocado, cada sabor, había estado adornado con recuerdos de celebraciones y pérdidas, de reconciliaciones y desencuentros familiares. Era una historia compleja entrelazada que había contribuido a su forma de ser, pero era ahora su responsabilidad reevaluarla. Cuando miró los platillos que había planeado para el evento, sintió que había la necesidad de compartir más que recetas. Debía abrir su corazón. Esa tarde,
a solas en su cocina, preparó el platillo de quinoas que había planeado con esmero. Con cada corte de verdura, sentía que no estaba solo cocinando, estaba sanando. El aroma fresco de la comida giraba a su alrededor, y reconoció que ese sabor podría ser el puente hacia la conexión familiar que tanto anhelaba. Mientras cocinaba, permitió que la emoción lo invadiera y escribió en un cuaderno algunos pensamientos que luego compartiría con sus hijos. No eran solo notas de cocina, eran reflexiones sobre lo que quería que significara la comida para ellos. La noche llegó y la ansiedad se intensificó. En esos momentos, se cuestionó si verdaderamente estaba preparado. Su mente formulaba dudas: ¿y si mis hijos se burlan de mí? ¿Y si no comprenden lo que busco transmitir? Pero cuando miró el reflejo de sus ojos en el vaso que sostenía, se dio cuenta de que lo que realmente temía era la posibilidad de no ser escuchado. La vulnerabilidad lo preocupaba. Existir en la apertura era un acto de valentía que no estaba acostumbrado a exhibir. Finalmente, el día llegó. Con el platillo cuidadosamente dispuesto en la mesa, se sintió atrapado entre la emoción de crear algo nuevo y el miedo al rechazo. Así que, en medio de la preparación, se decidió a dar un paso más, admitiendo a sí mismo que el cambio no solo venía de la degustación. Debía ofrecer sinceridad y también debería preguntarles a sus hijos sobre sus experiencias y recuerdos, abrir un diálogo real. Pero estaba por revelarse otro aspecto de la verdad que había estado esquivando: el miedo a confrontar su propia fragilidad. Con voz calmada, se preparó para la llegada de su familia, sintiendo el pulso de la incertidumbre en su corazón. ¿Cómo abordar las tensiones no resueltas que se asomaban en cada rincón de su hogar? ¿Cómo podrían su familia y él empezar un diálogo sin que la resistencia se apoderara de ellos? La comida sería solo el inicio, el verdadero reto sería la honestidad que vendría después. Así, cuando el timbre sonó, la adrenalina recorrió su cuerpo. Había llegado el momento de enfrentarse a sus seres queridos y, al mismo tiempo, a sus propias inseguridades. La puerta se abrió y, a partir de ese instante, eran dos mundos chocando en busca de un punto de entendimiento. ¿Sería capaz de transformar no solo su cocina, sino la historia que venía arrastrando consigo? La tensión era palpable. Mientras se miraban a los ojos, se dio cuenta de que el tiempo había llegado. Tras la comida, un espacio lleno de posibles revelaciones. Aguardaba. Pero más que el platillo, era la conversación lo que marcaría el verdadero inicio de su transformación. ¿Estaba listo para abrir su corazón ante ellos? La mesa estaba decorada con un mantel blanco, un esfuerzo por crear un ambiente acogedor que contrastara con la urgencia que latía en su interior. Don Ramón había colocado su platillo de quinoas en el centro, un símbolo de su compromiso no solo con la cocina, sino con su familia. Cuando sus hijos se sentaron, él sintió que cada uno de ellos portaba una historia y una expectativa, al igual que él. Mientras degustaban la comida, el silencio inicial se tornó en murmullos de sabor y aprobación. Esa retroalimentación, aunque placentera, empezó a desencadenar en él un torrente de recuerdos y sentimientos que había reprimido. La alegría de sus hijos comiendo lo que él había preparado se mezclaba con su temor de que un simple plato no pudiera reparar el pasado. Con cada bocado que sus hijos daban, las historias de sus días juntos comenzaron a aflorar. Se hablaba de anécdotas de la infancia, de esos momentos sencillos que habían tejido su relación familiar. Sin embargo, don Ramón notaba que había un trasfondo de emociones más complejas que no se atrevían a abordar. Esa conversación superficial, aunque gratificante, no se alineaba con lo que él realmente quería: compartir un espacio de sinceridad y vulnerabilidad. Fue entonces cuando, con el corazón en un puño, decidió aprovechar el momento. Se aclaró la garganta y, con voz temblorosa, preguntó: ¿qué les gustaría recordar de nuestra familia? ¿Qué momentos creen que han moldeado quienes somos? La pregunta quedó suspendida en el aire, y el ambiente se tornó tenso, como si la intimidad de la comida hubiera sido transformada en un examen. Sus hijos se miraron entre sí, como si de repente la vulnerabilidad de su padre les instara a sacar a la luz sus propios temores. Una de sus hijas, la más observadora, rompió el silencio. Papá, hay cosas que nunca hemos hablado y me gustaría saber por qué te has mantenido tan distante en ciertos momentos. Cada palabra de ella le sentó a don Ramón como una mezcla de dolor y alivio. Era el principio de una confrontación que había temido, pero que también había deseado. Sin embargo, a medida que sus hijos se animaban a abrirse, él sintió la creciente presión de sus propias emociones. Lo que había comenzado como una simple degustación se convirtió en un campo de batalla emocional. Recordó sentirse entre límites, una elección entre compartir su verdad o seguir ocultándose detrás de una pared de risas y platillos perfectamente preparados.
Es que no siempre supe cómo estar presente, murmuró, y una vez dicha la frase, supo que ya no podía retroceder. Las palabras fluyeron, como un torrente que llevaba consigo todo lo que había guardado por años. Comenzó a narrar episodios de su vida que lo habían moldeado, los fracasos y las dudas que creía que habían afectado la relación con sus hijos. Mientras hablaba, los rostros de sus hijos se llenaban de sorpresa y comprensión. Don Ramón podía ver en sus ojos el reflejo de su propio dolor. Había dudas acumuladas, presentimientos y vacíos que resonaban en la sala como ecos sin respuesta. El hecho de que él hubiera finalmente desnudado su alma le dio un nuevo sentido de propósito. Su lucha personal dejó de ser solo un peso sobre sus hombros y comenzó a asemejarse a una lucha compartida. Cuando la conversación fluyó más libremente, él sintió que la conexión se volvía más fuerte, a pesar del crudo contenido. La cocina, que había sido solo un lugar de trabajo, se estaba transformando en un espacio seguro. Pero su corazón seguía latiendo rápido, había más que compartir, más que requería atención. A medida que la noche avanzaba y los platos se vaciaban, un nuevo nudo se formó en su estómago. Había comenzado a dirigir la conversación hacia sus defectos, pero no había hablado de lo que realmente lo había enfrentado, la sensación de ser un fracaso, de haber fallado como padre. ¿Cómo podían ellos entender la magnitud de su lucha interna? En ese instante, comprendió que las palabras aún no habían descifrado la complejidad de sus emociones ni la historia familiar que seguía inacabada. La cena había sido el primer paso, pero no el último. Una sedimentación de más diálogos estaba por venir, y la ansiedad por abrir todavía más ese espacio de honestidad reverberaba en él. ¿Sería capaz de soportar el peso de su verdad y la de sus hijos al mismo tiempo? La noche apenas comenzaba, y las respuestas parecían ocultas en lo profundo de su ser. Don Ramón se despertó la mañana siguiente con una claridad renovada. Las conversaciones de la noche anterior habían revelado no solo la fragilidad de sus lazos familiares, sino también la importancia de la vulnerabilidad en el proceso de sanación. Había tomado un paso audaz al abrir su corazón, y eso era solo el comienzo. Mientras se preparaba un desayuno con ingredientes frescos y nutritivos, se dio cuenta de que el cambio no solo era sobre la comida, sino sobre establecer nuevas dinámicas en su hogar. Mientras batía los huevos de manera enérgica, su mente reflexionaba sobre cómo la cocina había sido, siempre, un lugar de amor y celebración. Ahora, sin embargo, representaba la posibilidad de un futuro más saludable y un espacio donde sus emociones podían fluir libremente. La mezcla de colores vibrantes en su plato se convirtió en un símbolo de su compromiso no solo con su salud, sino con la de toda su familia. A medida que el día avanzaba, don Ramón se dispuso a implementar un nuevo plan. No solo ofrecería cenas temáticas que combinaban tradición y salud, sino que también incluyeron sesiones familiares donde se abriría al diálogo sobre sus retos y aprendizajes. Con cada plato que preparaba, se comprometía a integrar historias personales que conectaran con sus seres queridos. Su esperanza era que, al compartir su viaje, también inspiraría a su familia a ser honestos sobre su propia lucha con los cambios. Aquella tarde, convocó a su familia de nuevo. Estaba decidido a mantener el impulso de la conversación anterior. Cuando sus hijos llegaron, notó el nerviosismo en el aire. Sin embargo, llevaba consigo una tarta de verduras que había preparado con amor, un plato colorido que representaba su deseo de compartir algo más que solo alimentos, su deseo de ver un futuro donde todos pudieran sentirse aceptados y comprendidos. La cena transcurrió en un ambiente cálido, con risas y anécdotas fluyendo entre bocado y bocado. Sabía que la aceptación no se daba de la noche a la mañana, pero cada interacción era como un ladrillo más en la construcción de una conexión más profunda con su familia. Las conversaciones inclinándose hacia las dudas de su proceso de cambio se sintieron más como un proceso de aprendizaje colectivo. A medida que las discusiones sobre la comida se tornaban más profundas, se atrevió a introducir aspectos de su propia historia que habían quedado relegados al silencio. Compartió las luchas que había enfrentado en su vida de padre, su miedo a no ser lo suficientemente bueno y cómo esos miedos habían moldeado su liderazgo familiar. Sus hijos escuchaban con atención, y él se sintió cada vez más conectado con ellos mientras se abrían, revelando sus propias inseguridades y retos. Después de la cena, mientras todos estaban sentados en el sofá, don Ramón decidió dar un paso adicional. «Quiero que trabajemos juntos en esto», comenzó. «No solo se trata de mi viaje hacia una mejor alimentación, sino de que todos aprendamos a apoyarnos mutuamente y a crecer juntos». Al escuchar las palabras de su padre, sus hijos comenzaron a manifestar deseos de involucrarse en el proceso. Se ofrecieron a cocinar junto a él, a investigar nuevas recetas y, lo más importante, a abrir puertas a un diálogo sincero sobre salud y bienestar. Con el tiempo, esa cena se transformó en un ritual familiar,
donde cada semana había un nuevo plato saludable que todos disfrutaban cocinar y compartir. La resistencia que una vez habían enfrentado se convirtió en entusiasmo por experimentar con nuevas recetas e ingredientes. Don Ramón se sentía orgulloso, no solo había encontrado su voz, sino que también había construido puentes hacia el alma de su familia. Finalmente, en una de esas noches, a medida que compartían risas y descubrimientos sobre cada nuevo platillo, don Ramón sintió un profundo sentido de realización. Había convertido su amor por la cocina en un camino de transformación personal no solo para él, sino también para quienes amaba. El cambio que había temido antes se había vuelto un símbolo de unidad, crecimiento y salud. Con cada bocado que compartían, don Ramón comprendió que había logrado más que cambiar sus hábitos alimenticios. Había abierto la puerta a la verdadera esencia de la familia. Recordó las palabras de su esposa: la vida es como una receta, siempre hay espacio para mejorar. Ahora sabía que el amor y la conexión podían ser ingredientes vitales en su viaje hacia el bienestar. Este camino no había sido fácil, pero cada desafío había valido la pena. Con su corazón lleno de gratitud y satisfacción, don Ramón sabía que había alcanzado algo mucho más significativo: una familia unida en la búsqueda de la salud, el entendimiento y el amor. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia. Si sienten que esto resuena con ustedes, necesitan suscribirse ahora. Hagan clic para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el futuro de don Ramón y su familia. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.